Bienvenidos a La Jugada Financiera. Entrenamiento de bolsillo. Con Gaby González y Neri Rueda. En el 1670 AM. Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Jugadores, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Ya saben dónde estamos, en La Jugada Financiera, Entrenamiento de Bolsillo. Hola, querida Neri, ¿cómo te va? Muy bien, Gaby, ahorita, porque en un ratito con nuestro invitado de hoy, que es Adrián Urbina, ya no sé, porque el tema es multas, recargos y sanciones del SAT. No, y ¿sabes qué? Neri? Les va a caer como anillo al dedo porque se van a preocupar ahorita que están todavía unos días para presentar la declaración anual de personas físicas. Entonces, Adrián, caíste como anillo al dedo. Exacto. Muchas gracias. No lo había pensado, pero tienes razón. Vamos a empezar ahorita por lo de la declaración. Adrián, mil gracias como cada vez que has venido, por aceptar otra invitación, por dejarte exprimir tus conocimientos y compartir con nuestros jugadores universitarios. Híjoles, pues tanto que se debe de saber de impuestos, que es tu especialidad. Aunque hayas venido muchas veces, Adrián, ya sabes, nos gusta empezar siempre de la misma manera, con una autopresentación de nuestro invitado, para que digas lo que quieras y calles lo que quieras, que ya no se puede después de tantos programas. Creo que ya te conocemos bastante bien. No, muchas gracias. ¿Quién es? Bueno, pues soy Adrián, amigo del programa, muy contento, muy honrado de que me continúen invitando al programa. Lo básico, de profesión contador público. Estoy especializado en impuestos, trabajo en una firma precisamente de consultoría. Y a lo largo de los años, pues, de hecho, mi trayectoria ha sido en despachos y por lo mismo, pues, como que es muy dinámica la convivencia con las disposiciones o con los contribuyentes, con la propia autoridad, lo cual pues, ayuda mucho a tener estas dinámicas de compartir con su auditorio. No, y además profesor. Y sí, he dado clases en licenciatura en el ITAM y en maestría tanto en la Universidad Panamericana como también en el ITAM. No, hombre, Adrián, No cualquier cosa. Mil gracias. Insisto, el honor es nuestro, porque además entiendes esta parte de docente y de todo lo que necesitan saber nuestros chicos universitarios. En programas anteriores nos has venido a platicar qué son los impuestos, y hoy nos toca esta parte de multas, recargos y sanciones. Primero, ¿es lo mismo una multa que una sanción, que un recargo, que una actualización, o son cosas diferentes? Dios, a ver, digamos que de alguna manera todas las que mencionaste son sanciones, de alguna manera. Algunas son como castigos, como pues punitivos. Ajá. Y otros no lo son como tal de manera explícita, sino son, o se aplican como consecuencia de las faltas que tenemos, pero pues no como tal, ¿cómo decirlo? Como un tema de un delito o como una sanción per se, ¿no? Me voy, por ejemplo, al caso de los recargos que comentabas, ¿no? Uh-huh. La finalidad la finalidad de los recargos, de que se impongan los recargos en las disposiciones, es precisamente pues, para resarcirle al Estado del dinero que no ganó o lo que le costó fondearse de recursos pues, para hacer frente a los gastos públicos, ¿no? Entonces, por eso te digo, no es como tal que hayamos cometido un delito o algo, sin embargo, pues es un tema económico de resarcir esa carga financiera que le provocamos al Estado. En el caso de las actualizaciones que también mencionabas, pues si no, esos recargos y también las actualizaciones, pues se deben pagar cuando no pagamos en tiempo las contribuciones, ¿no? O digamos que partiendo de ello. Decía de los recargos, y la actualización es un tema de incorporar la inflación a las cifras, porque pues no es lo mismo de ver
pues 1,000 pesos hace un año que 1,000 pesos el día de hoy, ¿no? Porque bueno, la inflación pues, de más del 7%, etcétera, pues simplemente el poder adquisitivo de la moneda pues, se va perdiendo por el transcurso del tiempo, y como las obligaciones son de carácter nominal, pues evidentemente el no haber honrado el pago hace tiempo, pues ya cuando se hace este pago, ya el poder adquisitivo es diferente, y de ahí que se tengan que pagar actualizaciones. Estos dos elementos se llaman accesorios de las contribuciones, y tienen como objetivo precisamente resarcir, por un lado, el poder adquisitivo, hablando de la actualización, y por otro, el tema pues, de una sanción financiera como el equivalente pues, a lo que correspondería a un interés. Y sin embargo, hace rato mencionabas, oye, por ejemplo, las multas, ¿no? Ahí ya las multas, pues por ejemplo, cuando no presentamos en tiempo una obligación, como puede ser un pago provisional o una declaración informativa o la misma declaración anual a la que se da referencia, cuando la autoridad nos solicita, o mejor dicho, nos requiere, que sería como el término en el medio, si nos requiere el cumplimiento de una obligación o nos pregunta de si ya presentamos o no una obligación a través de ese medio, ya sea un requerimiento o cuando nos manda una auditoría, el hecho de que nosotros cumplamos ya a requerimiento de la autoridad, nos impone ya las leyes, nos imponen ya una sanción pecuniaria. Precisamente pues lo que está buscando es como al difundir las sanciones, pues que nosotros como contribuyentes digamos mejor cumplo para no arriesgarme a la imposición de una multa, ¿no? La verdad es de que son, digamos, las sanciones, por llamarlas de alguna manera, más comunes o más conocidas. Sin embargo, hay otras que, ¿cómo decirlo? No están así mencionadas en la legislación, pero que al final terminan siendo una sanción al quitarnos, por ejemplo, pues algunos tratamientos fiscales, ¿no? Hace rato que decíamos, bueno, la presentación de la declaración anual. Uno de ellos, que de alguna manera ya lo platicamos en algún programa, es que hay diversos conceptos que debemos manifestar en nuestra declaración anual como dato informativo. ¿Por qué? Porque la autoridad al final pues cruza la información en sus sistemas, y por ejemplo cuando erogamos más de lo que ganamos, pues para la autoridad es un indicio de una discrepancia, ¿no? De decir, oye, ¿cómo puedes gastar 100 si nada más ganaste 20, ¿no? Entonces, pueden ser muchas razones o varias razones por las cuales estamos en una situación así, ¿no? Por ejemplo, pues si nos prestan el dinero para comprar una casa o para comprar un auto o algún otro préstamo al consumo, pues sería, por ejemplo, eso, ¿no? Que, oye, gané 20, pero me prestaron 80, por eso tenía yo 100 para poder erogarlo, ¿no? Entonces, a nivel sistemas y a nivel, o sea, como previendo esto y para evitarle a la autoridad, pues esas gestiones de preguntar cuando no hay de fondo una evasión, es que nos dice, oye, infórmame si recibiste préstamos en el ejercicio. O también, que eso, bueno, es un pasivo, ¿no? O, por ejemplo, también nos dice, oye, cuando hay donaciones entre cónyuges, ascendientes, descendientes en línea recta, ¿no? herencias, ¿no? Nos dice, oye, pues, pues no son sujetos de gravamen, ¿no? Pero sí infórmame que percibiste ese donativo, o también, bueno, que percibiste la herencia, como comentas, ¿no? Oye, eso, pues, sí. Adrián, perdón, antes de seguir, porque yo sé que aquí nos vamos contigo como hilo de media con todo esto, pero un pasito antes, si quieres, nada más. ¿Dónde vienen estas obligaciones o la existencia de estas multas, recargos, actualizaciones? Porque hay veces en que a lo mejor la gente dice, bueno, pues que yo lo debería saber, sí, pero yo no sé dónde la ley muestra o qué ley es la que dice que existen este tipo de sanciones. Ok, mira, la verdad es que tu pregunta es muy amplia porque, por ejemplo, hablando de recargos, de actualizaciones o de las multas, están en el Código Fiscal de la Federación. En este código también están, por ejemplo, lo que se consideran delitos, y vienen también en muchas de estas disposiciones vienen también las sanciones. Sí. Pero no es exclusivo
del Código Fiscal de la Federación. Ahorita el que te estaba platicando de esto de los préstamos, premios y qué pasa si no lo informas, que les decía, no es como tal una sanción explícita que está en el código, sin embargo es una sanción que establece la ley del impuesto sobre la renta, en la que tal cual nos dice, oye, pues si no cumples con informar estos premios o estos préstamos o los donativos que te entregaron, la sanción ¿cuál es? Pues que pierdes, que se reconfigura la naturaleza o el tratamiento que se tiene que dar a estos conceptos, y entonces se considera un ingreso acumulable sujeto al pago de impuestos. Entonces, por eso te decía, no es como tal una sanción que digas, bueno, sí, ¿no? O sea, digo, que esté en el código y que digas, bueno, pues le corresponde esto en un ordenamiento tan claro, sino que está en una disposición, pues tan importante como el Código Fiscal de la Federación, pero que allí está, no te quiero decir entre líneas porque es muy explícito, pero que es de conocer las disposiciones, ¿no? Y haz de cuenta, hay otras, en el caso, por ejemplo, de estímulos fiscales, como hay uno que es de la región fronteriza, la norte, y hay algunas en el sur, en la que te dice, oye, para que tú tengas derecho a este estímulo, debes cumplir con todo esto, ¿no? Y si fallas en tal situación, que ahorita si quieres entramos como más en detalle, si fallas en esto, entonces te pierdes el beneficio del estímulo. Pero eso está dentro del propio estímulo. O sea, en este caso ni siquiera está en una ley o en el código, simplemente en el decreto que le dio vida, es donde viene pues esa sanción, ¿no? Entonces, la verdad es de que por eso la verdad es que tu pregunta es muy amplia y no tiene una única respuesta, porque dependiendo, digamos que en donde estemos, pues es donde tendremos que buscar el ordenamiento precisamente para conocer la sanción. De hecho, por eso es como que muy recomendable, y eso la verdad es que lo hemos insistido mucho en los programas a los que me han invitado, la importancia de tener al contador como casi como si fuera el dentista o el médico, para que pues nos esté orientando en este tipo de disposiciones, pues para no perder los beneficios que las leyes pues, prevén. Oye, Adrián, sácame de una duda, porque todos esos cambios que van saliendo se dan a conocer en el diario oficial de la Federación. Entonces, es correcto. El diario oficial, o sea, el contador lee diario, el diario oficial de la Federación, y entonces ya de ahí se da cuenta que si está cambiando la ley del impuesto sobre la renta, que si está cambiando el Código Fiscal de la Federación, que si está cambiando uno de los reglamentos, o sea, todo lo que va cambiando tiene que salir en ese diario oficial, ¿cierto? Es cierto, está en el diario oficial, y sabes que, por ejemplo, una forma, te diría, ágil, de práctica, de conocer como contribuyentes las disposiciones o esos cambios, sabes que en las páginas web de los despachos más conocidos o más numerosos en cuanto a su número de miembros, normalmente cuando hay cambios fiscales, publican un extracto de los puntos principales. Entonces, sin ser expertos, podemos entrar a una de las páginas web de estas firmas, que no sé si las puedo decir, pero con eso, de alguna manera, de una forma fácil, digerida hacia el público, podemos conocer de los cambios, y entonces ya con ello, pues a lo mejor ya con el conocimiento de causa, poder acercarnos al contador o poder tener asesoría, ¿no? Ya más profunda. Claro, claro. Oye, es que surgen muchísimas dudas. ¿Por qué no empezamos, si quieres, bueno, llamemos las sanciones en general para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando, y vamos de las más comunes y de ahí las que pueden ser como complementarias de estas sanciones? ¿Se puede hacer así como complementarias? ¿Lo podríamos mencionar así, Adriano? ¿Cómo se podrían mencionar? Porque unas existen per se y otras existen porque existen las anteriores, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo decirle que dependen unas de otras? Pues casi. Pues si quieres podemos empezar, digamos que por lo que puede ser de mayor interés para los contribuyentes, para nuestro auditorio,
Y si quieres vamos avanzando como en riesgo, ¿no? ¿No? A lo mejor Eso me es menos agrada. probable, pero como en riesgo. Y si quieres nada más por la oportunidad de la fecha, si quieres nada más terminamos de platicar los datos informativos y si quieres ya luego nos seguimos a las otras, ¿no? De los más Buenísimo. comunes a los más, ya más Perfecto. Sí. complicados. Nada Bueno, más veamos que vayamos bien de tiempo porque No, o sea, sí, vamos a ver que vayamos bien de tiempo, más bien no vamos bien de tiempo, nos queda 1 minuto, es más, ya 40 segundos para bueno, irnos al primer corte, aunque no lo crean. Pues mejor vamos a corte. Vamos a los que nos están escuchando. Hoy estamos hablando de diferentes tipos de sanciones del SAT con Adrián Urbina y vamos a empezar a decir de las más comunes o de las más, de las más comunes o de las que más pueden afectar a los chicos universitarios después del corte. Jugadores, muchísimas gracias por seguir aquí en La Jugada Financiera. Como lo decía yo antes de irnos al corte con Adrián Urbina, que ya es nuestro invitado de Supercasa, amigo del programa y ayudador número 1 fiscalista de cabecera. de nuestros universitarios. Hoy hablando de sanciones y dentro de esas sanciones, Adrián, decías que hay multas, recargos, actualizaciones, pero que todas en conjunto serían sanciones, es decir, castigos económicos que nos pone el SAT cuando no hacemos algo de pago de impuestos o de declaraciones. ¿Quieres que empecemos por declaración? Sí, yo creo que por la fecha, ¿no? Pues mira, la ley establece ciertas obligaciones de informar a las autoridades de acciones o de eventos, aunque como tal puedan ser exentos o inclusive que ni siquiera sean ingresos. En este sentido, hay ciertas obligaciones que debemos cumplir al momento de presentar nuestra declaración anual y que lo debemos hacer como datos informativos. Hay una sección en la declaración que así se establece y de hecho nos pregunta de manera explícita el software si tenemos datos que informar. ¿A cuáles se refiere? Por ejemplo, son los premios que se tienen que informar. El premio, de hecho, si lo informamos así, la retención que nos hizo quien nos dio el premio, puede ser la Lotería Nacional o alguna situación análoga, nos retuvo un impuesto federal del 1% y ese se considera pago definitivo en tanto lo informemos, ¿no? Otro son los préstamos que podemos obtener pues, de algún familiar o un crédito hipotecario, de auto, ¿no? Los préstamos en general, pues esos son pasivos porque los tenemos que regresar, ¿no? No es un ingreso, pero de no hacerlo, de no informarlo, la ley le quita la configuración de pasivo y lo convierte en ingreso acumulable. Y en el caso de donaciones que pueden venir del cónyuge o de ascendientes, descendientes, la ley define que esos conceptos son ingresos exentos, pero que nuevamente de no informarlo, se considerarían ingresos acumulables. Hay otros que son, digamos que menos comunes en el sentido de la periodicidad en las que los pudiéramos tener, pero no por ello menos importantes. En el caso de la venta de la casa habitación de los contribuyentes, también hay una exención por los primeros más o menos 4.8 millones de pesos en los que podamos vender nuestra casa habitación, toda la ganancia estaría exenta, ¿no? Sin embargo, esta exención también la tenemos que informar y lo mismo va a ocurrir con las herencias. Si, bueno, pues recibimos una herencia, tendremos también que informarlo a efecto de no perder las exenciones, ¿no? Aquí les digo, lo importante es de que, digamos que la sanción o la consecuencia de no informarlo es que se pierde este origen, ya sea de pasivo o de pago definitivo o de ingreso exento, y entonces se tiene que llevar a lo que conocemos como la tarifa del impuesto de la renta, que es una tarifa progresiva en la que conforme mayores ingresos obtenemos, pues cada peso extra nos va generando una carga más alta.
que puede ser de hasta el 35% del ingreso. Entonces, sería lamentable, por ejemplo, pues oye, debemos el dinero y ahora por omitir informar, pues ahora ya debo el 35%, ¿no? Y Y estas además situaciones... debes el 35% y tienes la deuda aparte. Entonces, Sí, exacto. no es Entonces, que pierdas una nada más, sino que pierdes el dinero que le vas a tener que pagar a Hacienda y pierdes el dinero que tienes que pagar por la deuda, como que entonces se te va un 35% más alta tu deuda. exacto, entonces, por eso les decía, ¿cómo decir? No es como tal una sanción, ¿no? Que digas, que está en el código, pero al estar en la ley y decir, oye, es que pierdes este régimen, pues ahí está la consecuencia de la omisión. Y sabes qué, que esto ha venido cambiando y obviamente, pues la ley, el legislador, el poder ejecutivo, obviamente, van buscando, pues cerrar espacios o hacer más eficiente la recaudación, ¿no? Y precisamente por ello, por ejemplo, este tema de los pasivos que comentas con una reflexión muy oportuna, antes existía la prueba en contrario. Es decir, si en una auditoría se cuestionaban, oye, ¿estos montos qué son? Ah, no, pues es un préstamo. Y tú lo demostrabas, entonces pues ya no había sanción porque decían, ah, ok, ya me lo demostraste. Pero eso tendrá 15 años que cambió, ¿no? Y entonces ahora, aunque demuestres que era un préstamo, Ya no hay pues vuelta ya no se atrás. acepta esa prueba en contrario. Ahora, estas situaciones que estamos comentando, por ejemplo, esta puntual de estas declaraciones, ¿cuándo perdemos estos beneficios o este tratamiento pues de pasivo o de pago definitivo de exención? La perdemos si omitimos manifestar estos datos informativos y la autoridad se da cuenta en el ejercicio de facultades de comprobación, es decir, cuando nos manda una auditoría, ya sea una revisión de gabinete o una visita domiciliaria. Puede ser que nos pueda llegar, por ejemplo, una carta de invitación, que también ya hemos hablado de ellas en el programa, donde tal cual nos dice, oye, quiero revisar estas situaciones, no sé, vendiste un inmueble y no lo veo en tu declaración, y la verdad son preguntas que es mejor atender, y entonces simplemente, bueno, pues sí, ya vimos atendiendo esta carta de invitación, que no informé la herencia o alguno de estos conceptos que comentaba, y que al ser una carta de invitación y no considerarse una auditoría, pues No. podemos presentar una declaración complementaria y este hecho no nos genera ninguna multa, simplemente Ok. pues, cuando es una carta de invitación es así, o por ejemplo ahorita si alguno de nuestro auditorio dijera, no, pues es que yo obtuve un crédito hipotecario y ya escuché que lo tenía que informar y no lo hice, pues ya digo, con la debida asesoría, pues se podrá presentar una declaración, ya sea pues, normal o complementaria, donde se informe este monto y no habrá ninguna sanción, porque obviamente pues, en este caso sería espontáneo, ¿no? Oye, Adrián, pero es que es lo que decías hace rato y lo que, bueno, lo que hemos dicho aquí, Neri y yo, que se necesitan los contadores, de verdad. A lo mejor una persona no sabe nada de esto y pierde muchísimo por el simple hecho de que no tenga este conocimiento o que diga, bueno, lo tengo que informar, pero ¿en qué parte de la declaración no lo informo o cómo le hago? Porque además esa es otra. A lo mejor ellos piensan que como el patrón presentó la declaración anual ya no tienen que hacer nada, pero por tener que declarar esta información adicional sí tienen que presentar declaración anual. Es correcto. De hecho, ¿sabes qué? Que, por ejemplo, a mí me ha pasado inclusive, pues en el transcurso de mi práctica, Ajá. que luego yo mismo digo, oye, es que esto, ¿por qué no lo pregunté? O a lo mejor pues, cometí un error por ejemplo, al hacer una declaración. Y fíjate que, pues no es como el mea culpa, pero obviamente la experiencia te lo va dando lo que ves de los colegas o lo que a uno mismo le pasa, ¿no? Y por ejemplo, sabes que una manera como muy eficiente de hacer una declaración anual, por ejemplo, es revisar los depósitos que tenemos en nuestra cuenta. De hecho, yo te diría que cuando vamos con nuestro contador, es lo primero que le deberíamos llevar. Oye, tuve estos ingresos, tuve estos depósitos en mi cuenta o en mis tarjetas de crédito o en estos créditos hipotecarios a los que se referencia. Pues dime qué es lo que hay que declarar, porque esto es lo que tengo en mis cuentas. Y lo digo así porque es lo primero que nos pide la Sí. autoridad cuando hay una auditoría. Es el primer punto, ¿no? Bueno, el primero es demuéstrame que estás inscrito en el RFC y cuáles son las modificaciones. Y punto, es el primer punto. Y el segundo es, de todas tus cuentas bancarias, explícame los ingresos.
Y lo digo así porque hay, bueno, en las noticias se difunde, oye, es que declara, es muy fácil y todo está en el software. Y realmente el software, pues sí, facilita muchas cosas. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que va a mostrar el software? Pues la información que ya tiene la autoridad, ¿no? O sea, lo que está en las bases de datos de la autoridad es lo que se ve reflejado en nuestra declaración, pero, pues, por ejemplo, a lo mejor, pues no sabe de este crédito hipotecario que nos dieron o no sabe de la herencia que nos dieron, y entonces el estar omiso pues nos lleva a las consecuencias que comentábamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros mostramos los depósitos al experto, pues irá haciendo preguntas, ¿no? Porque, bueno, o nosotros mismos nos vamos a dar cuenta, oye, pues este dinero venía de mi patrón, ¿no? De aquí me gané la lotería y aquí está el dinero, o esto me lo prestaron, y entonces ya cuando el experto lo ve, ya pues, aplica y, no, bueno, es que la suma de esto y tal disposición, y entonces ya es donde puede o hacer más preguntas o simplemente pues, presentarlo correctamente, ¿no? La verdad es que es como creo que debiéramos empezar, ¿no? ¿Cuáles fueron los depósitos que tuvimos? Es que esta parte que acabas de decir, Adrián, yo creo que es mega, mega, mega valiosa y te lo agradecemos infinitamente porque les das como un respiro a nuestros jugadores en donde les estás haciendo saber que ellos pueden hacer su declaración en forma normal o si gracias a este programa, si se dan cuenta que les faltó informar algo, lo pueden hacer con una declaración complementaria y que en realidad la multa no existe o la sanción no existiría si es que la autoridad, si es que ellos se le adelantan a la autoridad. Esa sanción solamente existe cuando la autoridad ve que algo anda mal y te hace una auditoría. Pero antes de esa auditoría, primero como que te da una oportunidad con eso que llamaste carta invitación, ¿cierto? Podría ser, exacto. O por ejemplo, ahorita mismo, ¿no? Lo que comentábamos, oye, ya alguno de nuestros jugadores escuchó y reflexionó, dijo, no, pues eso no lo hizo, no lo hice, bueno, pues digo, buscar al experto y ver cómo presentarlo, informarlo y no hay más, ¿no? Ahora, hay algunas como esta, en las que el cumplimiento espontáneo libera las sanciones, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hace rato que hablábamos de recargos y de la actualización, la verdad es que no importa si la autoridad la vio o no, o nos lo informó antes, porque aquí hace rato hablábamos de que esos accesorios buscan resarcir pues el poder adquisitivo o bien el tema del interés, ¿no? Entonces, Claro. ahí no importa si lo detectaron o la autoridad o nosotros, ahí sí ya el código fiscal de la federación, ahí sí ya establece que lo debemos pagar. Pero por eso les decía hace ratito, es que esas son por un tema económico, ya no es de si se dieron cuenta o no, sino es intrínseco al valor económico, ¿no? Del dinero, al poder adquisitivo, ¿no? Sí, que eso es totalmente de acuerdo. Ahí sí es, ¿sabes qué? Lo único que estamos haciendo es que no pierda valor la deuda que tenemos con el gobierno, pues, con el SAT, tal cual. Pero, Exacto. y en ese caso, a ver, Adrián, rapidísimo, esta actualización que se tiene que hacer es, ¿desde qué momento? ¿Desde el momento en que la debía haber presentado hasta que se presenta o cómo sería? Exacto, esa es la esencia, debemos tomar en cuenta tal cual, así como lo dijiste, desde que debió haber hecho el pago hasta que lo efectúe, ¿no? Okay. Es considerando tanto la inflación como la tasa de recargos, ¿no? Que la tasa de recargos ha estado estable como 3, 4 años, y la verdad es que es un monto fuerte, es 1.47 al mes, Oh, ¿no? es Ya mucho. sobre el monto actualizado. Entonces, imagínate un año, pues estás hablando como de un 18% y luego agrégale la inflación que estaba como al 7%, la última información. Deberle al SAT un año, pues te lleva como un 25%, ¿no? Entonces Primero sí es un actualizas, financiamiento muy caro. primero actualizas y luego recargos o Exacto. primero, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Primero, como te digo, primero traes a A pesos de valor hoy, el poder presente. adquisitivo Ajá. de hoy, el monto que no se pagó, y luego sobre ese monto de hoy se aplican los recargos. Entonces, por eso te digo, en el ejemplo, si debes de hace un año, pues te puede llevar al 25%, ¿no? Fácilmente. Entonces, sí es un monto muy caro
Y lo que te comentaba, así sea espontáneo, pues ya se debe, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero no es lo mismo de ver algo así chico a que, por ejemplo, tuviste un premio, no lo informaste y se te vaya a convertir o una herencia de un departamento. Imagínate que nada más por no informarlo, que si lo hubieras informado estaba exento y que de repente tengas que pagar impuestos sobre eso, es una barbaridad. No, Es una es barbaridad, muchísimo. perdón, pero haz de cuenta que es bien importante porque imagínate que alguno de nuestros jugadores dice, oye, pues es que yo compré mi casa hace 3 años y debo 3 millones, bueno, después de 3 millones de Sí, pesos el crédito, ¿no? Entonces, imagínate que le llegara una auditoría y que haya pues, omitido esto, dices, a ver, debo de 3 millones, debo el 35%, pero de hace 3 años, y entonces agrégale pues, un 60% más de recargos y actualizaciones, y te lleva a una locura. De hecho, eso pasa en las auditorías. Muchas veces dices, oye, pues es que me están observando 100 pesos, pero ya con todo esto y el transcurso de los años, ya debo 135, ¿no? Y dices, oye, ¿en qué momento, ¿en no? qué momento? Pero llega a pasar esto como tal. Oye, pero ya ver otra cosa, Adriana, en este caso, cuando es que estoy checando el reloj para no pasarme, porque luego nos quedamos a la mitad de una duda. Sí, a ver, si hay actualización y recargo, es en el momento en que la autoridad se dé cuenta de que incurriste en esta falta, ¿no? O en esta falta de pago, o lo que sea. Y tiene, bueno, primero es eso, si por ejemplo, lo que tú decías, esto se debió haber pagado a lo mejor vamos a suponer en el 2021, no lo pagué en 2021 y ahorita la autoridad se da cuenta y entonces me cobraría actualización y recargos de eso que no pagué, ¿cierto? Exacto. Desde el 2021 a ahorita, el día que yo lo pague. Exacto. Solo que este recargo y esta actualización lo debemos pagar aunque no se dé cuenta la autoridad. O sea, es una sanción económica, pero Sí. lo que está buscando es resarcir el que no hicimos el pago. O sea, Y simplemente entonces, nos dice, oye, pues no me pagaste allá, pero pues el valor económico de ese dinero es este. Entonces, págame estos accesorios. Pero insisto, estos son, aunque nosotros nos hayamos dado cuenta y hagamos las correcciones de manera espontánea. sí, pero ¿estás de acuerdo que entonces, otra vez, es que perdonen jugadores, pero necesitan asesorarse de alguien que sepa? Sí. No, no es que digan, voy a leer y de ahí aprendo. No es así de sencillo. No, no es tan fácil. Y sabes qué, que hace rato tú también lo decías, es que ¿dónde está, no? Y dices, oye, pues es que ¿dónde lo busco? En el código, en la ley, en un decreto. Entonces, realmente, por eso es importante contar con la asesoría, con el acompañamiento. Porque te soy franco, nosotros vimos como contadores, hace rato lo comentábamos antes de empezar el programa, oye, pues yo no hago una factura electrónica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es algo, si quieres, tan especializado que a lo mejor pues yo no lo necesito hacer en mi práctica profesional, pero al grado de requerir o sea, cuando yo necesito hacer una factura, de pedirle a un colega que me ayude a hacerla, ¿no? Entonces, digo, a ese grado, ¿no? De para hacer una factura, tener a un experto, pues realmente sí, porque cada vez se ha hecho como, pues más puntual la emisión de las facturas o luego también si por ejemplo vamos al médico y no tenemos, le pagamos con tarjeta y no nos fijamos que le puso efectivo, pues por esa razón ya no es deducible para nosotros, ¿no? Algo tan sencillo. Entonces, Exacto. es ahí donde dice, oye, pues es que, pues no que era tan fácil, pues Y yo no, la sí. verdad es que no es tan fácil, ¿no? Vamos a empezar. Oye, es como un programa de ciclos. Nos pone nerviosa, luego nos tranquiliza, luego nos volvemos a poner nerviosos. Sí. Y Adrián, aunque no lo creas, parte del nerviosismo es que ya se nos fue el segundo Sí. bloque. Vamos a un pequeñito Corte y regresamos. y regresamos. Jugadores, sabemos que aquí siguen con nosotras y súper importante que se queden porque el día de hoy, como mencionamos anteriormente, está Adriana Urbina hablando de multas, recargos, bueno, todas las sanciones fiscales que se pueden encontrar y seguimos con este tema, Adrián, porque
Yo creo que para todos es muy interesante saber. Primero, ya hablamos un poco de qué era la actualización, qué eran los recargos y cómo funcionaban, que pues aunque uno mismo se dé cuenta, aunque no sea la autoridad la que lo reconozca, se dé cuenta de lo que pasó, nosotros lo tenemos que hacer. Esa es importantísima. Pero aquí hay algo, yo creo que es que te juro que me pongo a pensar y ve, hasta me muerdo las uñas. Se me hace que es como que de mucho cuidado porque la misma gente no sabe qué debo incluir para sacar las actualizaciones, qué no, porque habíamos visto también multas, y las multas es cuando la autoridad requiere el pago. ¿Qué quiere decir esto, Adrián? Que si, vamos a suponer con el ejemplo de hace rato, que la autoridad se da cuenta que no pagamos o que tuvimos un error en una declaración de hace un año, ¿me va a cobrar una multa más la actualización y más los recargos? Teóricamente sí, nada más que es que es más difícil de lo que puedas imaginar, porque por ejemplo, a ver, lo voy a poner así, hay dos tipos de multas. Le llamamos las multas de forma y las multas de fondo. Las multas de forma es que cumplimos mal con una declaración o que no presentamos una declaración, ¿no? Esas son las de forma. Y las de fondo son porque el impuesto estaba mal determinado. Entonces, digo, dependiendo la acción, pues hay N artículos en el código que nos establecen, pues, primero, cuál es bueno, sí, el defecto, cuál es el error, y luego nos impone una multa. Sin embargo, ya sea en el propio código o a veces en la ley de ingresos de la federación, establece que nos pueden condonar las multas. Normalmente las multas de fondo se condonan, pero las de forma no. Entonces, por eso, la verdad es que tu pregunta todavía pues, le agrega algo más de complejidad al sistema, porque digamos que, ¿quién va a saber si se condonan o no? Pues el experto. Porque si no, pues, si yo leo, digo, no, pues es que ahora ya debo hasta 20% más, ¿no? Entonces, pues sí, se vuelve más complicado. Y fíjate, ahorita que decías, oye, es que de los requerimientos, lo que pasa es de que a veces nos llegan correos electrónicos, ¿no? O nos llega algún mensaje, oye, la autoridad no tiene detectado el cumplimiento de tal obligación, ¿no? O te llega una carta de invitación, ¿no? Oye, es que no nos checan los datos que tienes, entonces revísalo, ¿no? Si es así de sencillo, realmente, pues, ya que revisamos, no, sí se me olvidó la declaración, y ya presentamos de manera espontánea, o ya revisamos, no, pues sí debía, y así, y entonces no hay como tal, pues, una sanción de multa, ¿no? Obviamente decíamos, bueno, pues si no pagué a tiempo algo, pues sí hay que pagar los recargos y las actualizaciones. Pero hay como tal un documento que se llama así, requerimiento. Es un documento formal que de hecho se puede notificar por el buzón tributario o hace mucho tiempo, pues había un notificador que acudía a nuestro domicilio y ahí nos entregaba primero un citatorio para que estuviera el contribuyente legal y luego nos entregaba un documento que de manera explícita decía requerimiento. Y ese es en el que si te llega, pues ya al cumplir, lo más probable es que proceda una multa. Ahora, hay situaciones que pueden ser tan inocentes como sea. Por ejemplo, hay una declaración que debemos presentar los contribuyentes de IVA, ¿no? Su acrónimo es DIOT, que es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Esa la tienen que presentar los que trasladan IVA, los que son contribuyentes de IVA, tienen que hacer esa declaración pues mensualmente, ¿no? Pero la verdad es que no me acuerdo el monto de la multa, pero sí, o sea, de memoria es como de 10,000 o 12,000 pesos. Entonces, a lo mejor no tuvimos operaciones en el mes, pero se nos olvidó presentar la declaración, llegó el requerimiento y ese hecho ya nos lleva a que nos impongan esta multa. Esta multa, y es una multa muy alta. Hay otra, por ejemplo, cuando tenemos, no es la materia fiscal, pero lo comento porque parte de esto lo controla el SAT. Por ejemplo, los que tienen arrendamientos, los que dan en arrendamiento alguna casa, algún inmueble, ya arrendamientos muy altos, pero que tienes que cumplir obligaciones de identificar quién te paga, cómo te paga.
por la ley para evitar para prevenir el lavado de dinero. Digo, sin entrar en detalles, pero por ejemplo, si omitimos la presentación de esos avisos, la omisión en sí misma ya impone la multa. Oye, a ver, espérate, ¿no decías que si no había requerimiento y era espontáneo, no había multa? No, pues, Bueno, ese caso en particular de temas de lavado de dinero, no. el hecho de ser omiso ya nos lleva a la multa, aunque el cumplimiento sea espontáneo. Y obviamente, eso está en otra legislación, pero lo hace precisamente porque lo que está evitando o tiene un propósito, pues más allá del fiscal, ¿no? De decir, bueno, vamos a prevenir el terrorismo y el lavado de dinero y la financiación a actos ilícitos. Entonces voy a poner una multa tan alta para que pues no haya duda o no haya algún estímulo al incumplimiento, ¿no? Entonces de allí que, por ejemplo, esta última que insisto, no es como fiscal, sino es de otra naturaleza, pues yo lo comento porque hace rato que decíamos, oye, pues es que asesórate con un experto, porque bueno, pues si yo estoy teniendo rentas pues, que pueden ser ya, lo puede haber, ¿no? De 500,000 pesos al mes o de 300,000 pesos al mes, a lo mejor ya caigo en este tipo de obligaciones, que pues simplemente pues yo veo el código fiscal y no está ahí, o veo la ley del impuesto a la renta, y es una obligación que no está ahí, ¿no? Y también hay otras obligaciones, por ejemplo, hace rato que les decía el tema de la DIOT, está la miscelánea también que nos dice, oye, en estos casos no cumplas con tales obligaciones. Entonces, que también, a lo mejor, de lo que nos están escuchando nuestros jugadores, en un primer momento, oye, es que estuve omiso y no lo he presentado, y me puedo llevar ahorita cierta preocupación, pero ya cuando veamos al asesor, no, pues es que mira, sí, esto es correcto, pero bueno, es que esto aplica si tienes ingresos superiores a tanto, ¿no? Entonces, bueno, estás en un rango inferior, bueno, entonces no tenías que presentarlo, ¿no? O sea, la verdad es de que tristemente nuestro sistema, pues está como desperdigado en muchos elementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya toqué el tema de la resolución miscelánea fiscal, que esa suele dar beneficios, ¿no? Uno de ellos sería ¿no? De hoy hay estas obligaciones que no las debes cumplir si cumples si estás en estos supuestos, ¿no? Es que, Adrián, híjole, creo que son demasiados puntos finos que uno tiene que considerar y que pueden ser porque desconocías, pero desconocer no te exime de cumplir. Pero... Exacto, sí. Y de hecho, ¿sabes qué? Que aprovechando como lo nuevo de este año y tu comentario, por ejemplo, fíjate, hay un régimen nuevo, el régimen simplificado de confianza, que para las personas físicas es un régimen muy atractivo porque aunque solo se graban solo los ingresos, es decir, no hay deducciones, pero el gravamen es muy pequeño. Puede llegar hasta el 2.5%, pero cuando ya estamos hablando de ingresos anuales de 3 millones de pesos, ¿no? Pero este régimen tan benévolo con una carga fiscal tan baja, podemos perderlo si no cumplimos con el envío de nuestras declaraciones mensuales, dice la ley, por más de 3 veces. O sea, podemos estar omisos 3 veces, pero ya la cuarta, en un ejercicio, nos quita el régimen, pero aparte como incumplimos, la sanción es perder el régimen y no poder volver a tributar en él. Lo mismo va a ocurrir con la declaración anual del reciclo. Si no presentamos la anual, pues también está esta sanción, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate, la omisión es muy alta porque no te va a reconfigurar, a lo mejor, pues que tengas que pagar más impuesto o algo. Sin embargo, pues te va a quitar el régimen, ¿no? O sea, hacia el futuro te va a quitar el régimen y bueno, pues pues obviamente va a ser muy oneroso, ¿no? Porque pues, si tenías el 2.5 y irte otra vez al 30 o al 35, pues va a ser muy lamentable por un tema de no conocerlo, ¿no? Y Claro. pues de ser descuidado. De no hacer declaración, o sea, es muy parecido a lo de los datos informativos, ¿no? Exacto. Exacto, ¿no? Y fíjate que hay otra sanción, que por ejemplo, cuando estamos obligados a hacer pagos periódicos, si omitimos 3, la autoridad tiene la facultad de exigirnos el pago del monto más alto que hubiéramos declarado en los 6 meses previos. Entonces, imagina también, o sea, a lo mejor tuvimos una operación muy relevante, porque vendimos mucho, en un mes, mucho, en los 6 meses anteriores,
y pues va a tomar como referencia aquel y nos va a exigir el pago. O sea, cuando ocurre esa situación, tenemos que pagar, ¿no? Y ya cuando, y bueno, y eso no nos libera de cumplir correctamente con la disposición, ¿no? Claro. Entonces dice, oye, pues si tú me debías 100, pero habías declarado 600, pues primero me pagas los 600, y luego ya, bueno, pues ya vi que eran 100, bueno, pues ahí ven tu declaración anual que dio, ¿no? Pero ya, imagínate, ya tendrías, la autoridad ya podría exigirte el pago, pues, que puede ser, pues, desproporcional o que a lo mejor, pues, fue una operación atípica, ¿no? Entonces, Sí, claro. pues, el ser omiso, pues, lleva a otra consecuencia, ¿no? O sea, Adrián, lo que siempre hemos dicho en este programa, estar bien informado es muy importante, te da poder de decisión y en este caso contable, para estar bien informado, no hay nada mejor que ir con un especialista como tú o cualquiera que nuestros chicos escojan, pero sí saber que hay que estar bien informados. Ahora, es una pregunta constante y yo me río un poco, ojalá tenga yo la razón en reírme, que los chicos muchas veces piensan que el SAT luego iría por ellos y se los llevaría a la cárcel. ¿Verdad que eso no puede ser? O sea, ¿siempre hay algo antes? Siempre hay algo antes. La Sí. verdad es de que, de hecho, no tuve la precaución de decirlo al principio y te agradezco que lo comentes. Estamos hablando de una situación, como dice la norma, porque obviamente, pues, debemos conocer la norma porque es obligatoria. Sin embargo, como bien comentas, el ejercicio de facultades de la autoridad no es automático, porque como en todo, hay recursos finitos. Entonces, naturalmente la autoridad, pues, no lo estoy diciendo como tip ni como mala onda, pero es simplemente va a fiscalizar a los contribuyentes, pues, de quienes estime que sus actos le van a generar una mayor cobranza. Pues es natural, ¿no? Se va a centrar en pues, aquellos contribuyentes que puedan, con los que pueda recaudar más. Y como bien comentas, hay algunos indicios o hay algunos avisos que nos va dando el propio sistema fiscal, pues precisamente porque pueden ser muy baratos para la autoridad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto le puede costar enviar un correo electrónico? Pues la verdad es que es el tiempo que alguien parametrizó el sistema, ¿no? Entonces a lo mejor nos llega un correo donde dice, oye, no tengo detectada la presentación de tu declaración del mes, ¿no? O tu anual. Ah, es un recordatorio, oye, pues, es cierto, no lo pagué, bueno, pues ya voy y lo pago, ¿no? Entonces, pues realmente para la autoridad fue algo muy sencillo, muy barato, pero a nosotros, pues ya nos recordó y ya nos llevó al cumplimiento, ¿no? Y ten por seguro que no te vuelve a pasar, además. Exacto, no te vuelve a pasar. Bueno, ya no, oye, pues no hice caso, pues a lo mejor ya va a llegar una carta de invitación, ¿no? Oye, pues es que te invito a que te corrijas o aclárame, ¿no? Y pues también a lo mejor la ignoramos, ¿no? Porque de hecho, en el Vox Populi, ¿no? En el no, pues es una carta de invitación, no le hagas caso ni contestes, ¿no? Hay mucha gente que cree, que lo cree así. Y bueno, no, pues hay que ver qué dice la carta de invitación, verificar en qué tiene razón la carta. A veces así nos damos cuenta, oye, pues yo pensé que estaba bien, o se me olvidó, o no se hizo, y entonces ya atendiéndolo, ya, pues ya no habrá consecuencia, porque ya hicimos lo que debíamos hacer. Oye, pues es que a lo mejor pues, omití atender la carta de invitación, bueno, a lo mejor ya me llegó un requerimiento, ¿no? Y con Oye, ese Adrián, requerimiento, bueno, pues ya aclaro lo que corresponda, si hay omisión, pues habrá multas, pero hasta ahí, ¿no? Y oye, no, es que entonces, pues no hiciste caso a nada y la autoridad estima que es un monto importante, pues te va a mandar una auditoría, ¿no? Y en esa auditoría, pues tendrás que explicar, llegará el momento en que, bueno, pues si debes te cobre, ¿no? Todavía, claro, podrás ir a un tribunal o podrás ir a razonar con un recurso de revocación, o sea, todavía hay instancias, ¿no? Y luego todavía, dependiendo esos montos o las conductas que pueda ver la autoridad en su revisión, puede darse el caso en que pueda llevar un procedimiento que es el de la responsabilidad solidaria. Por ejemplo, si somos accionistas en una empresa y esa empresa no enteró el IVA correctamente o no enteró las retenciones pues como patrón, y la empresa no puede hacer frente al crédito fiscal
que ya le impuso la autoridad después de hacer una auditoría, que no pueda hacer frente, que no tenga bienes embargables, y que hayamos hecho cosas malas como no llevar contabilidad, desocupar el domicilio fiscal, entre otras, sin avisar me refiero, entonces ya habrá un procedimiento de que ya el accionista responda con sus bienes, ¿no? O sea, es una sanción ya más grande, Sí. pero obviamente, digo, ya estamos hablando como del quinto paso. Y también cuando hay delitos, ya la autoridad pues, le pedirá a la Procuraduría Fiscal que haga un procedimiento muy puntual en el que, bueno, pues ya investigará y verá si procede acudir al Ministerio Público, etcétera, ¿no? Pero van siendo temas graduales, ¿no? Oye, Adrián. Y para no llegar a eso, es estar bien informado antes, ir con un especialista antes, tener bien nuestro buzón tributario para que nos puedan escribir y no ignorar absolutamente nada. Es correcto. Pero antes de que sigas, Adrián, porque se nos acaba el tiempo y vas a tener que regresar. Yo creo que vamos a organizar nuestras sesiones trimestrales con Adrián Urbina. Oye, Adrián, pero rapidísimo, ya sabes, ahora sí, en 30 segundos, consejo para nuestros jugadores. Primero creo que no confiarse de que lo estamos haciendo bien, sí pedir la asesoría de un experto. Hay cosas tan sencillas como, oye, pues es que no sé si estamos emitiendo bien los comprobantes fiscales o cómo estamos en el cumplimiento de obligaciones. Creo que es la más importante, ¿no? No confiarse e ir con el experto, ¿no? Hay otra parte también importante que creo que es, les decía hace rato, de ver las páginas web de las firmas así más renombradas, porque ahí normalmente nos dan avisos, ¿no? Oye, pues se publicó esto, y la verdad es que lo dan digerido como para todos, ¿no? Para mortales, ¿no? Sí, para el público en general, ¿no? Lo hacen pues como parte de vender sus servicios, pero aquí es muy plausible porque son temas o son exposiciones muy, muy amplias, pues digamos que con un léxico básico que nos permite pues conocer las disposiciones, ¿no? Y la otra, yo creo que la última, no espantarnos. Yo creo que de todo lo que hemos escuchado, si hay algo que nos pueda preocupar, entonces sí ya buscar al experto, pero sin creer mañana que nos van a embargar o que ya debemos una millonada. Me encanta. Adrián, mil gracias. Necesito dejar de grabar, pero ahorita ponemos fecha. Jugadores y Gaby, también muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias, Adrián, como siempre. Al contrario. Grabar. Gracias por haber estado con nosotros. La Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo volverá el próximo martes. Con Gaby González y Nedi Rueda. En el 1670 AM, Radio Anáhuac. Mientras tanto, síguenos en Twitter en @lajugadafinanciera y en Facebook en La Jugada Financiera. O si prefieres correo electrónico, jugadafinanciera@anahuac.mx. Amplía tus sentidos.